Buenas noches, doctor Ronald. Luis Pase, bienvenido. Buenas noches. Vamos a continuar con nuestra sesión del día jueves. Nuestra sesión va a corresponder el día de hoy a refrescar la presentación el día martes para abordar lo correspondiente al día de hoy, que es el marco normativo, marco conceptual, normativo que es importante para la gestión de conflictos socioambientales en el Perú. Antes de empezar esta presentación, yo quería mostrarles, a ver si me permiten unos instantes, un reporte de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hasta el año pasado. Voy a compartir esta presentación. Acá está, no sé si se logra visualizar, me comentan. Acá hace mención sobre. Se ve, doctor. Sí se ve, ¿no? Exacto. El reporte de conflictos sociales. ¿Hasta cuándo ha sido actualizado? Hasta el año pasado, hasta el mes de noviembre. Entonces me gustaría que acá tenemos los mapas de calor, ¿no? Mapas de calor. Es un reporte del propio Estado, no de alguna institución, de la sociedad civil. A veces ocurren ciertos comentarios, pero ahora tenemos del propio gobierno, ¿no? El Consejo de Ministros. Leo acá esta presentación que dice reporte de conflictos activos, mes de noviembre. La Subsecretaría de Prevención y Gestión de la Información se encarga del seguimiento y monitoreo de los conflictos ambientales que surgen en el territorio nacional y que pueden afectar la gobernabilidad, la democracia y la paz social en el país. Entonces, en noviembre de 2025, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no? SGDS, gestionó 65 casos de conflicto social en un total de 116 casos activos. Entonces, durante este periodo, 5 casos de conflictividad alcanzaron su nivel de riesgo crítico, ¿no? 7.7 del total de los casos gestionados. 13 casos alcanzaron un riesgo inminente, 20%. 32 casos alcanzaron un riesgo intermedio del 49%, 2. 15 casos fueron riesgo bajo, 23%. Entonces acá se mención el detalle de los casos de conflictividad social de riesgo crítico corresponden a las unidades territoriales Amazonía, Centro, Corredor Vía del Sur, Sureste. Con respecto a los casos de riesgo, alcanzaron un riesgo inminente, se registraron 5, también en Amazonas, Lima, Ica, Norte, Sur, Este, ¿no? El Centro también, el Centro, el Norte, el Sur, fueron aquellos más casos gestionados. Entre las tres unidades territoriales se encontraron el 50% de los casos gestionados al mes. Entonces, dice también, cabe destacar que el 46%, punto 2, de los casos de conflictividad social gestionados estuvieron asociados a la actividad minera, 16% vinculados a las demandas de bienes y servicios, agua, luz, entre otros, ¿no? Públicos, colegios, y acá tenemos acá lo rojo, ¿no? Rojo, y es lo más peligroso. Tenemos dónde se encuentran. Acá están los mapitas. ¿Dónde está rojito? Iquitos, Amazonas. Iquitos, perdón. También es Arequipa. Mayormente el sur y la Amazonía, porque obviamente ahí hay mayor necesidad, ¿no? Es crítico. ¿Cuánto tenemos acá? Amazonía, el centro, ¿m? No, todas cinco. Eminente, también tenemos intermedio y bajo. ¿Dónde está el bajo mayormente? También San Martín, Tumbes. Esto es lo que indica. Este es una información que se lo voy a compartir también para que lo tengan ustedes, puedan dar lectura. Entonces, acá están los casos, que lo vamos a ver más adelante también, en otras presentaciones.
Ya, ¿cómo está asociado? ¿No? Miren, región de Loreto, Apurímac, de las 30 perdón, de las 25 regiones. Bueno, 24, 25 con el Callao. Entonces acá eminente, ¿no? Es alerta roja. Alarma, alarma, ¿no? Acá desde junio a noviembre hay un histórico de las movilizaciones. Entonces ya pueden apreciar por qué es lo que más existen los conflictos sociales en el Perú. Es importante tener esta información de los sectores también, ¿no? De los sectores que intervienen o tienen que intervenir para el diálogo, para la prevención, reducir estos conflictos. ¿Mm? Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Minagri, Minedu, Minen, miren cuál más registra acá, Minen, y Minagri, ¿no? MTC, Minsa, Minan, Produce, PCM, Ministerio de Transportes, ¿no? No, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Disculpen, dije Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Mindes, Mincul, Minenter y DB. ¿No? Acá está el seguimiento, registro del cumplimiento, compromisos. ¿No? Ya, esto es una información bastante pertinente y relevante para ustedes. Voy a compartir. Muy bien, entonces ahora, dicho esos comentarios, esta, esta, esta introducción eh, de esta información, que es importante saber cuántos conflictos, no tenemos la data todavía diciembre, seguramente ya pronto se va a dar a conocer y para tener el panorama más claro. Pero como estamos en etapa electoral también, la dinámica, los conflictos va a variar, va a variar. Mayormente, pues sus representantes, sus líderes están abocados a otras cuestiones, el Estado también, y a veces no se visibiliza, ¿no? No se visibiliza. Ahora deseo presentar esta PPT que corresponde a nuestra sesión del día de hoy. Me confirman, por favor, si lo pueden visualizar. Sí, doctor. Sí se ve. Ya, genial. Entonces acá tenemos la presentación de que corresponde al día de hoy. Marco conceptual y normativo para la gestión de conflictos socioambientales en el Perú. Se ha establecido un marco legal, un marco institucional, un marco técnico, un grupo de técnicos especializados. El objetivo es cambiar la dinámica social en la cual nos encontramos en la región, en el Perú, ¿no? Para cuando cerremos nuestra presentación, vamos a hablar del aspecto ya legal. Pero vamos a ir primero hablando de unos asuntos teóricos, asuntos técnicos y de gestión. Entonces, como mencionaba en la sesión anterior, entonces, los conflictos sociales son un proceso dinámico. Ujú. Son dinámicos, son constantes. Hay una interacción de actores sociales. Hay una interacción que hace mover que el aparato público, el aparato estatal, ¿no? Ponga el ojo, ponga el interés. También tenemos la interacción de los privados. Entonces acá existe un elemento como el diagrama de Brin-Euler, ¿no? O una Eh, eh, intersección de conjuntos. Disculpe, Tres doctor. actores. Sí. Se ve la lámina final nomás de esa diapositiva. Ah, Sí, entonces voy a, sí, por favor, disculpe. entonces, disculpe, voy a dejar de compartir entonces con la finalidad. Ya creo que estaba en otro, ya. Sí. Ahora, Ahora sí. ya. A ver, he pasado, ¿se ve? He Sí, cambiado. el pueblo define el conflicto social como gestión de conflictos sociales. Ajá. Enfoques, ¿también se ve esta acá? Sí, prioriza el diálogo, negociación. Sí, muy bien. Ya, ya, genial. Ya. Disculpe, siempre.
Tiene razón. Entonces mencionábamos acá, mencionaba en esta presentación sobre, ocurre con una situación trinitaria, ¿no? Tres elementos, tres figuras, o una condición de intersección de conjuntos, como diagrama de Venn, ¿no? Sociales, público, privado, que surgen a partir de intereses. Los intereses pueden ser de los privados o pueden ser también de los actores sociales. Y los que tienen que resolver esos intereses es a quien es el encargado, la administración de quien corresponda, de la institución X, ¿no? De quien el ciudadano, la comunidad o X acuda. Entonces ahí tenemos al espacio público, ¿no? El que administra la red, la que administra la cosa pública, la red pública, ¿no? Entonces hay intereses acá. Nosotros tenemos intereses, todo ser en el mundo tiene intereses, todo ser, no solamente el humano, ¿no? Todo ser. Pero acá no nos vamos a abocar en esta presentación solamente al humano. El humano tiene intereses, ¿dónde se encuentran? Ah, tenga o no tenga formación profesional o técnica, tiene intereses, ¿no? Intereses de, de que se le resuelva, ¿no? De que se le solucione o de que ocurra algo. ¿M? A los humanos también tenemos percepciones del mundo, de los otros, de las instituciones, del que administra. Y lo que demandas, perdón, lo que se tiene también son demandas que son legítimas, son coherentes, algunas son de mayor impacto, mayor trascendencia, de mayor valor. También existen valores. Por otro lado, también existe incompatibilidad en función al acceso. También el uso del control del recurso. ¿Mm? El uso del control. ¿Quién tiene el control del recurso? El Estado. ¿Mm? ¿Quién necesita el recurso? El privado, el colectivo. También existen derechos. ¿Mm? Existen derechos en estos actores públicos, para la comunidad, para el privado, derechos, bienes públicos. ¿Mm? Y acá, en la última dice, o decisiones estatales. O decisiones estatales. Existen ellos. Bienes públicos, decisiones estatales. Entonces, los conflictos sociales son un proceso dinámico de interacción. En el Perú, estos conflictos están estrechamente vinculados con las actividades extractivas. Y por eso, la primera presentación que quería mostrarles de una fuente oficial, ¿no? Defensoría del Pueblo, me dicen que en la actividad donde mayor existen conflictos es en la actividad extractiva. ¿M? Y ahí hay un tipo de actividad extractiva, ¿no? Después ya viene porque se solicita infraestructura, se reclama infraestructura, se reclama también servicios públicos en las ciudades grandes, llámese Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Lima, ¿no? Iquitos, entre otros, lo que se reclama son servicios públicos. ¿Mm? ¿Qué servicio? Agua, desagüe, luz, ¿no? Educación, postas, y según el interés que corresponda. Por otro lado, también tenemos aquí a la gestión ambiental, a la gestión ambiental, que es en estos momentos. Sí. Y por eso, hablando de gestión ambiental, es que en Perú se ha evolucionado de manera interesante, se han aplicado sus normas y tenemos un aparato que da la política ambiental, es el que establece la política nacional del ambiente. También tiene sus normas, sus criterios, ¿no? De manera intersectorial, labora, no es el Ministerio del Ambiente. Y por último, lo que se es necesario es la gobernanza territorial, ¿no? La gobernanza territorial. Para que estoy un poquito afónico, esa es parte de la gripe, creo que me está chocando.
La Defensoría del Pueblo define acá a los conflictos sociales como una situación en la que dos o más, como mencionamos la sesión anterior, ¿no? Dos o más actores perciben que sus intereses son incompatibles. Como se dice coloquialmente, eres como el agua y el aceite. Hay incompatibilidad, ¿no? Hay incompatibilidad. Y esta incompatibilidad es el que genera tensiones, que en alguna situación esto puede escalar hacia escenarios de violencia, ¿no? Y hemos tenido varios eventos en el Perú de escenarios de violencia. Escenario de violencia, lo más lamentable, las pérdidas humanas, ¿no? Pérdidas humanas. Y estas pérdidas humanas son escandalosas incluso, escandalosas. Tenemos heridos. Dos eventos fuertes acá en el Perú, hace casi como 30, vamos, dentro de 30 años, fue en la época del 7 de diciembre del 2022, ¿no? Muchas muertes, tensión fuerte. Y otro fue en la época del Baguazo, ¿no? 2009. Entonces escaló a esos escenarios de violencia y generó que, este, muerte de personas que no, ningún ser debe dejar de existir por solicitar algo que es de lo que corresponde. Y estas pueden ser de violencia si no se gestionan oportunamente. Entonces no debemos nosotros, como gestores, promotores, ¿no? De instituciones o responsables de organismos públicos o privados, es que llegue a escenarios de violencia. Obviamente, en los humanos vamos a tener, va a existir el antagonismo, ¿no? Obviamente va a existir el antagonismo, es natural y además eso favorece porque hace que nosotros tengamos una visión, un enfoque y pensamiento crítico, ¿no? Tengamos un pensamiento crítico, pero hay que mantener las formas y el fondo para gestionar oportunamente y no generar pérdidas humanas o pérdidas también, o cuando se cuestiona a los bienes privados y del Estado. La gestión de conflictos sociales acá, la gestión de conflictos sociales comprende un conjunto de políticas que tienen que estar enmarcadas en el ordenamiento en sistema nacional, en la administración nacional, en la administración regional, en la administración provincial o local, porque también ocurre conflictos sociales en gobiernos locales, regionales también ocurren, ¿no? Entonces, desde el concepto de indicar que la gestión de conflictos sociales comprende un conjunto de políticas que debe existir aquellos que corresponde solucionar, ¿no? Estrategias, ¿no? Métodos, mecanismos, pero hay que actuar antes de, ¿no? Existe este famoso principio, ese principio de prevención, entonces acciones preventivas y reaccionar a que no se genere una escala o asunto crítico. Debemos nosotros identificar tempranamente los conflictos. Es importante. Y no solo prevenir los conflictos, sino, perdón, no solamente identificar los conflictos, sino prevenir su escalamiento, ¿no? Que vaya en aumento. Prevenir escalamiento. Mejorar también adecuadamente las tensiones existentes. Mejorar y por último, transformar las causas estructurales del conflicto. Entonces, esta gestión de conflictos, acompañada de políticas, de criterios, de estrategias, es lo que nos dice que hay que actuar preventivamente y reactiva. Hay que identificar, ¿no? Antes de que llegue a estado crítico. ¿Mm? Hay que identificar. Hay que prevenir, no sigue escalando,
Si algo pues no ocurre, manejar adecuadamente las tensiones existentes. Entonces, ese comentario que acabo de realizar en la presentación anterior me lleva también a que este enfoque prioriza ¿qué? El diálogo, la concertación, saber conocer al otro o a los otros y que me conozcan también, ¿no? Conocer a los otros. Ese, esa palabra tan interesante de diálogo que siempre lo realizamos todos los días, pero hay escenarios donde ese momento que corresponde tiene que ser en función que a los escenarios, a la realidad. Por otro lado, la negociación. ¿M? Por otro lado, tenemos acá a la negociación. ¿M? Y mediación y concertación. Entonces tenemos la negociación, la mediación y la concertación. Reconociendo, además reconociendo de que existe eh, la diversidad cultural, social y territorial en el Perú, no en el país. La sesión anterior mencioné a los Aguajún, a los Cocama, a los Shipibos, a los Nahuas, a los Nantis, a los Ceseja, a los Bora, a los Cañari, a los Machiguenga, ¿no? A los Machiguenga, a los Ashani, perdón, a la nación Quechua, a la nación Aymara, a los Uros, ¿no? Entonces, reconociendo que existe una diversidad cultural en la costa, en la sierra y en la selva, y en el lago Titicaca, ¿no? Porque ahí están los Uros, los hermanos Uros. Entonces, este reconocimiento debe estar presente siempre cuando asumamos cierta responsabilidad eh, administrativa. Reconocer el otro por sus condiciones, sus capacidades, sus habilidades, y sin ponerse, coloquialmente expreso, por encima del hombro. La prevención de conflictos sociales se refiere a las acciones que están orientadas a reducir los factores de riesgo que originan conflictos sociales tales como ¿qué? ¿Cuál es lo que origina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué existen los conflictos sociales? ¿Qué ocurre? La falta de información o transparencia. ¿Qué más? ¿Qué más acá? Débil participación de la ciudadanía. La información no llega adecuadamente, la información no se brinda adecuadamente, o la información llega con ambigüedades. Y también hay que ser conscientes que se desconoce, ¿no? Que se desconoce. Todos desconocemos. Otro es la débil participación ciudadana y que tenemos acá el incumplimiento de ¿qué? De los compromisos. ¿Comprenden? ¿Qué más tenemos? El otro, lo que ocurre al día a día, impactos ambientales o sociales no gestionados adecuadamente. Menciono ahorita lo que vengo ahora investigando, que hay impactos ambientales donde que ya está generando conflictos siempre en la Amazonía, a consecuencia del derrame de los hidrocarburos que viene más de 60 años. ¿Hay impactos ambientales de derrame de los hidrocarburos por los pozos? Sí, ¿no? Hay impactos, hay reclaman los pueblos indígenas, los Ashuar con los Quichua, ¿no? En el Tigres, en el Pastace Mayor, sí reclama. Entonces, hay conflictos allí, toman a veces lago. Hay impactos ambientales sociales, no, ¿por qué? El Petroperú, el Minan, el OEFA, la PCM, en su momento, ¿qué ocurre? Firmaban solamente actas, que tal fecha se va a solucionar, llegaba la fecha
y no había ninguna solución a sus demandas. Esto que acabo de presentar, de prevención, debe estar incluido instrumentos como qué, la alerta temprana. ¿Mm? La alerta temprana, la gestión participativa del territorio y la adecuada qué, la adecuada fiscalización ambiental. Eso en relación al incumplimiento de impactos ambientales, sociales. A eso voy acá, que debe estar incluido con la alerta temprana. Por eso habla de prevención. Antes de que ocurra, tengo que anticiparme para que no ocurra o ver qué medidas se pueden tomar. La gestión participativa del territorio y la adecuada fiscalización ambiental. Nosotros tenemos instituciones que se encargan de la fiscalización, en temas ambientales. Tenemos el OEFA, ¿no? El OEFA es una institución bastante joven, muy interesante, creada en el año 2000, en el año 2008, que debe ser fortalecida, debe ser fortalecida, debe ser fortalecida, ¿no? Acá en el diálogo y la negociación, ¿en qué consiste? El diálogo social es un proceso de comunicación estructurado y voluntario, ¿no? El diálogo es un proceso de comunicación, ¿no? Que se encuentra estructurado y voluntario entre las partes involucradas en un conflicto con el objetivo de contribuir a acuerdos sostenibles. Entonces, ¿qué es el diálogo? Es un proceso de comunicación entre sujetos que está estructurado de manera, no se le puede imponer, no se le puede imponer, ¿no? Es de manera voluntaria, ¿no? Que se encuentran en ese escenario de conflicto. Llámese conflicto X o las características del conflicto. ¿Cuál es el tema? El objetivo es de construir acuerdos sostenibles en el tiempo. No que dure una semana, un mes, en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ¿no? En el tiempo ya, seguramente, y en ese tiempo que se va, simplemente también ir constantemente, ¿qué? Mejorando, adecuándome, actualizando también. Y por otro lado, aquí tenemos a la negociación. La negociación permite alcanzar compromisos mediante concesiones mutuas. Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, ¿no? Hay compromiso, yo me comprometo a X, te comprometes a Y, así, ¿no? Es de mutuo. Te comprometes a levantar la huelga, a ver la vía, si yo como Estado como que me comprometo, ¿no? Sí, ya, efectivamente, yo también me comprometo. Y obviamente ambas partes cumplir. Mientras que la mediación, ¿no? Tenemos acá, incorpora un tercero imparcial que facilita el entendimiento entre dos partes. Ha ocurrido mediadores, ha ocurrido, participan mediadores, pueden ser de la sociedad civil, de las universidades, ¿no? De la iglesia también. Siempre en las manifestaciones ocurren conflictos sociales, siempre se involucra a la iglesia, ¿no? Ya ahí está, sale el sacerdote, el cura, está hablando, hace un llamado. Es bien, bien interesante, ¿no? Bien interesante. Acá estos enfoques, estos conflictos sociales tienen que verse con enfoques de derechos humanos y algo más que esta palabra debe estar presente siempre, la interculturalidad. Se sustenta respecto a los derechos humanos, ¿qué es lo que se garantiza? Además, estas premisas que están acá se encuentran establecidas en el ordenamiento jurídico, ¿no? X. Ya, porque existe un lineamiento, unas normas que es el derecho a la participación. Ujú. Entonces ya está jurídicamente establecido. El tema es que las partes tienen que invocar este elemento, este criterio, este principio. El acceso a la información, que también está en documentos jurídicos. Y no solo ello, sino también está, yo que voy a hablar de la Constitución, ya que voy a hablar de ambiente sano, sino que están establecidos en la norma general, en la norma de mayor jerarquía. ¿Cuál es? La Constitución. El derecho a un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de su vida.
Eso está en el artículo 2 inciso 22 de la Constitución Política del Perú. El otro es, también está en nuestra Constitución y también existe un convenio, 169. Respeto a los pueblos indígenas y a quienes más, y a las comunidades campesinas. Situación que no ocurre y es lamentable, ¿no? No ocurre respeto a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas, ¿no? No ocurre algo está fallando o todavía no maduramos como sociedad. Acá vemos una imagen con múltiples colores y así somos, pues así somos en el Perú, así somos en el Perú. Somos en la costa diferentes, somos en la sierra diferentes, somos en la Amazonía también diferentes. Culturalmente, ancestralmente, lingüísticamente, ¿no? Somos ahí. Gastronómicamente. ¿Mm? En deidades también somos diversos, formas de vestir, lingüísticamente también, ¿no? Territorialmente, allí es diferente que en ¿no? Es diferente. Y acá cuando hablamos entonces, el enfoque cultural reconoce, acepta, te indica que hay una diversidad cultural. Y no solo como acá está, hay una diversidad lingüística. ¿No? Hay diversidad lingüística. Somos bastante interesantes como Perú. ¿Mm? Yo no sé si en Chile se habla una variedad lingüística. Al parecer no. Solamente tiene, creo que los mapuches. Que otros también por allí, ¿no? Pueblos indígenas. Pero en Perú, pues, en costa, en la sierra y en la selva existe, ¿no? Una diversidad cultural lingüística del país. Promoviendo qué, te menciono acá en esta presentación, promoviendo el proceso de diálogo. ¿Mm? Promoviendo el proceso de diálogo y adaptándolos a los contextos locales. Vamos al principio de prevención de conflictos sociales. Este principio de prevención, aplicado solamente, porque podemos aplicar a temas ambientales también, ¿no? Pero acá aplicado a los conflictos sociales, hay fundamentos teóricos y alcances para la gobernabilidad democrática. Lo que se reclama en el Perú es democracia. Seguramente en el futuro, de acá a unos 100 años, se tendrá otro concepto de democracia, porque así lo hemos tenido en la historia, ¿no? Nuestro sistema de aprendizaje occidental, griego, sentido democracia. Y ahí en un tiempo hemos ido. Estamos en el 2026, 21, 22 creo, hoy día, ¿no? Eh, bueno, la democracia es totalmente diferente. Diferente. Entonces, los conflictos sociales forman parte inherente de la dinámica social. Eso es natural, ¿no? Es natural, es inherente a la sociedad. Es inherente al conjunto de humanos que se encuentran ahí, ¿no? Los conflictos sociales forman parte inherente del humano, ¿no? Es la dinámica de la sociedad. Y también porque a veces eso nos hace despertar o cambiar de rumbo. Dice, y política de las sociedades contemporáneas. Pero vamos allí, acá dice, sin embargo, el otro conector, sin embargo, cuando estos no son gestionados de manera adecuada, pueden ¿qué? Escalar hacia escenarios de violencia, afectando la gobernabilidad, la estabilidad jurídica de un gobernante local, regional, provincial o nacional. O del sector, ¿no? Del sector. Entonces, cuando no son gestionados, no son atendidos, no son neutralizados, esto va a generar ¿qué? Van a afectar ¿qué? La gobernabilidad. ¿Mm? Además, con ello también la cohesión social y el desarrollo económico. Entonces, bajo ese contexto, en este contexto peruano del 26, ¿no? 2026, el principio de prevención se presenta como ¿qué? Como una herramienta clave para participar y reducir los riesgos asociados a la conflictividad.
para participar, anticiparse, perdón, dice, este contexto, el principio de prevención se presenta como una herramienta clave porque te permite anticiparte y te anticipas, reduzco, ¿no? Los riesgos asociados a la conflictividad. Reduzco. Atiendo, atiendo a quien está invocando conflicto o a quien está yendo. Entonces atiendo rápidamente, ¿no? Además, también mencionar acá que se van dando a veces enfoques reactivos, centrados en la atención del conflicto una vez que se ha manifestado, ¿no? Como estado reacciono, pues. Soy reactivo, como autoridad reacción, ¿no? Dice, bueno, centrados en la atención, conflicto una vez ya manifestado. No hay que llegar a que se manifieste, no tiene sentido, porque eso puede generarse una situación crítica. Entonces, el principio de prevención se orienta a la acción pública hacia la identificación temprana de los factores de riesgo. ¿Mm? Temprano, factores de riesgo. La gestión de la expectativa y la creación de condiciones. Y acá el principio de prevención nos debe importar porque nos va a permitir analizar su aplicación en el ámbito de los conflictos sociales. Es su naturaleza, permite analizar su aplicación. En este principio de prevención tiene su origen en el derecho ambiental. Además, este principio está en la Ley General del Ambiente. Es un principio, ¿no? Y en las políticas públicas orientada ¿a qué? A la gestión de riesgos. Ahora, gestión de riesgos. Ahora que se habla gestión de riesgos sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, va a haber mucha ayuda. Ahora tenemos espacio donde está generando mucha dinámica en lluvias. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Pérdidas humanas, pérdidas, ¿no? Pérdidas, económicas, en bienes, fuerte, ¿no? En visto ciudades Tarapoto, que el agua se ha inundado, en Chachapoyas y Jaén, no hay carreteras, terrible. ¿Por qué? Las políticas públicas no están orientadas a qué? A la gestión de los fenómenos climáticos, ¿no? Y los riesgos que eso pueden causar y el daño que puede, pues, luego ocasionar, ¿no? Pérdidas de bienes y de vidas humanas. Pero sí se encuentra, el principio de la ley se encuentra en Perú, en la Ley General del Ambiente, en la Ley 28611. Ahí tenemos, ¿no? El principio de prevención en la propia ley. Este principio sostiene que cuando existe evidencia suficiente sobre la probabilidad de un daño, deben adoptarse medidas anticipadas para evitar que ocurran o minimizar el efecto. Somos conscientes, un ejemplo acá, puede sonar duro. Somos conscientes que si yo construyo mi casa por una quebrada, puede ocurrir en algún momento un huaico. Y eso es lo que ocurre. No nos anticipamos y tenemos exceso de confianza. Entonces, este principio dice, cuando existe evidencia ¿no? sobre la posibilidad de daños, pues tienes que actuar, debes adoptar medidas, anticiparte, ¿no? Para evitar que ocurra, ¿no? Que ocurrencia o minimizar, ¿no? O minimizar. A diferencia del principio precautorio, que también es de la Ley General del Ambiente, su principio también la prevención se aplica cuando el riesgo son conocidos e identificados. Prevención, precautorio no, pues la certeza, habla de la certeza. Y acá, estos principios, prevención y precautorio, hay que trasladarlo al ámbito social. Lo sacamos de ahí, ámbito social, donde estamos nosotros. El principio de prevención implica que actuar sobre las causas y sobre los factores que generan la conflictividad. ¿Mm? Antes de que estos se manifiesten de forma vía, ¿no? ¿Para qué esperar si puedo generar diálogo? Pero a veces ese diálogo no genera confianza.
Ello exige la capacidad de análisis de los actores responsables de la prevención. ¿Qué más? Exige capacidad de información oportuna. Y una institucionalidad orientada ¿a qué? A la anticipación, que exige capacidad de análisis, de información oportuna y una institucionalidad orientada a anticipación. Me parece válido, es racional, es la actuación, que no quiero decir que esto sea lo único, podemos tener otros conceptos y hay que atenderlos en función también al escenario. Todos los conflictos tienen su propia naturaleza, no son lo mismo. Puede ver, todos están, dicen, derrame de hidrocarburos, un ejemplo, va a conflicto, sí, pero cada espacio es diferente. Los conflictos sociales aquí en la prevención pueden atenderse como procesos de interacción entre todos actores que perciben incompatibilidad de sus intereses. A los que nos encontramos en esta aula, todos, los tres no tenemos el mismo interés, o los cuatro o los cinco no tenemos el mismo interés. Cada uno tiene sus propios intereses. Ujú. No es compatible. Entonces, acá dice, los conflictos pueden entenderse como procesos de interacción entre actores que perciben de intereses. ¿Qué más? Valores o las necesidades. Entonces, desde una política preventiva, es necesario, es fundamental ir directamente, buscar ahí, identifiqué, acá está. Esto es lo que se reclama. Los factores estructurales y la coyuntura que incrementan la probabilidad de conflictos. Ujú. Tales como lo que existe, no podemos esto negar, la desigualdad social, más de 10 millones, 11 millones en el Perú, están en pobreza. La exclusión, ujú, no soy parte en la toma de decisiones de X, el Estado no me invoca, no me permite, no me invoca, no me llama el gobernador, la municipalidad, la autoridad. La falta de participación también, a veces participes por desconocimiento. Otro es la debilidad institucional y los impactos ambientales. ¿Cuánto tenemos acá entonces? La desigualdad, la exclusión, la falta de participación, la debilidad de las instituciones que están así como está la fiscalía débil ahora, ¿no? Así, la debilidad. Y pues de los impactos ambientales que no han sido gestionados en su debido momento, ¿no? Y ese es el problema que estamos arrastrando, que vamos arrastrando. La aplicación de la prevención de los conflictos sociales permite que desplazar el análisis desde la represión o el control hacia la construcción de relaciones de confianza, relaciones de cooperación, relaciones de cooperación, este, entre los actores involucrados. Entonces, la aplicación de principios de prevención a los conflictos sociales nos permite desplazar el énfasis desde una represión o el control hacia la construcción de confianza y cooperación entre los actores involucrados. Y en la aplicación de este principio, ¿no? Generando análisis para desarrollar, porque eso nos va a permitir identificar acá cuatro ámbitos claves para la aplicación del principio de prevención. Voy a mencionar estos cuatro claves. Identificación tempranos de los riesgos. Ahí hay una situación de monitor permanente. De las dinámicas sociales y de territorio. Esto va a permitir que señalar la conflictividad como demandas insatisfechas por parte de los actores de la ciudadanía. Desinformación, que se ocurre el día a día, los fake news, ¿no? La posverdad, la desinformación que todos los días. El incumplimiento de compromisos que asume quién, la autoridad, que asume quién, el sector. ¿Mm? Más la participación y diálogo temprano, ¿no? La inclusión oportuna de los actores sociales en los procesos en la toma de decisiones. La inclusión oportuna en los procesos de toma de decisiones. En los procesos de toma de decisiones,
contribuye a qué? A reducir tensiones y qué más, fortalecer la legitimidad de las interacciones, de las intervenciones públicas. Inclusión oportuna de los actores, ya todo lo que corresponda, proceso toma de decisiones, ujú, y eso va a generar que lo que está en rojo va a estar a naranja, va a estar a rosado, bueno, va a llegar a verde, va a llegar ya blanco, pureza. Y fortalecer la legitimidad de las intervenciones públicas. El otro, otros dos, es la transparencia y el acceso a la información. ¿Por qué? Eso va a generar confianza, ¿no? Información clara y confiable, clara y confiable. Eso va a resultar esencial porque ayuda a gestionar expectativas y evitar percepciones de exclusión. O va a evitar también expectativas de arbitrariedad. ¿Mm? Exclusión o arbitrariedad. El fortalecimiento, el último, de los cuatro elementos, el fortalecimiento institucional, la aplicación del principio de prevención requiere instituciones con capacidad técnica. Y eso es lo que se carece, ¿no? No existe capacidad técnica. Entonces, los responsables a veces carecen de legitimidad, no hay criterio, entre otras cuestiones. Capacidad técnica, las coordinaciones intersectoriales y el enfoque territorial. Entonces, ahí está, agarraditos de la mano. Saludos, ¿no? Estos elementos evidencian que la prevención no constituye una acción aislada, sino que ese es un proceso constante. Es un proceso constante y transversal. Para ir cerrando esta primera parte, mencionar que el principio de prevención aplicado a los conflictos sociales constituye un eje fundamental para la gobernabilidad democrática, ¿no? De un gobierno local, regional y el desarrollo sostenible también de un gobierno local, regional o institución, ¿no? Que lo que queremos es una sostenibilidad. Entonces, con esto mencionamos que existe un principio, perdón, un enfoque anticipatorio. ¿Mm? Esto me va a permitir reducir, ¿qué? Tensiones. Me anticipo. Entonces hay un enfoque anticipatorio. Eso va a permitir que a reducir las tensiones, evitar la violencia y fortalecer la confianza entre el Estado, entre ese gran leviatán, ¿no? Y la ciudadanía. Pues, entre el Estado y la ciudadanía. Concluyendo, entonces la prevención debe integrarse de manera transversal en políticas de gestión de conflictos sociales, articulando participación, transparencia y cuál es, pero con enfoque de derechos humanos, ¿no? Entonces articulas ahí, pues articulas ahí. ¿Mm? Transparencia. Llevamos acá el diálogo de negociación. ¿Qué hay acá? Esto manifestar que son inherentes a la vida colectiva y se manifiestan cuando actores individuales o colectivos perciben incompatibilidad, intereses, valores o expectativas. Las expectativas. Dice, ¿y cuáles son tus expectativas para el 2026? Mis expectativas son esto, esto, esto. Ujú. Y ahí, en esa misma lógica. En ese contexto, caracterizados por la alta diversidad cultural, mencionábamos, ¿no? Y la ausencia de canales adecuados de comunicación, la ausencia de canales, ¿no? Los caminos que me permita conducirme y conocer o transparentar o participar. Puede conducir al esclarecimiento del conflicto y la violencia. Entonces, frente a ello, a estas dos palabras que todos los días tenemos, a la negociación, al diálogo, emergen como estrategias fundamentales para la gestión, eh, ¿no? Para la gestión pacífica de ese antagonismo, de esa controversia que tienen allí las partes. Acá, el diálogo social se define como un proceso de comunicación estructurado, voluntario, no arbitrariamente, entre
partes, ¿no? Pero que siempre que esté en un conflicto. ¿Qué ha ocurrido a veces? Existe un conflicto, con esto no con los pueblos indígenas, involucran a otros actores que no tienen nada que ver, ¿no? Y ese es distorsionar el diálogo, genera más conflicto social. Es a las partes involucradas en su conflicto, cuyo propósito es que construir entendimiento y acuerdos sostenibles. Y por otro lado, la negociación que nos permite alcanzar compromisos mediante concesiones mutuas, mientras que la mediación incorpora el tercero imparcial, ¿no? El mencionado hace un momento. Ese tercero imparcial puede ser la iglesia, la universidad, ¿no? O X, ¿no? Que facilita el acercamiento entre las partes. ¿Y qué es el diálogo social? ¿Qué será eso? En esta presentación menciono que el diálogo social constituye un proceso deliberativo. ¿Basado en qué? En la comunicación abierta. Respeto mutuo a la participación voluntaria de los actores involucrados. Entonces, el diálogo social constituye un proceso deliberativo basado en la comunicación abierta, el respeto mutuo a la participación voluntaria de los actores. Su finalidad principal no es únicamente resolver un conflicto específico, sino que también fortalecer las relaciones y generar confianza. Ese es el diálogo social, que constituye un proceso liberativo, un asunto liberativo basado en el diálogo, como la acción comunicativa de Habermas, ¿no? De este filósofo alemán, ¿no? La comunicación abierta, ¿no? Pero con respeto mutuo. Su finalidad principal no es únicamente resolver conflictos específicos, sino también fortalecer las relaciones y generar confianza. Y acá, otra vez citando a Habermas, este filósofo alemán, diversos autores sostienen que el diálogo resulta especialmente eficaz en el contexto de alta conflictividad, donde la desconfianza y la asimetría de poder dificulta la cooperación. Atentamente, el filósofo alemán Habermas, 1987. ¿No? Uno de los dos que dice acá, el diálogo resulta especialmente eficaz en el contexto de alta conflictividad. Mayor conflicto, debe haber mayor diálogo, ¿no? Sí, porque es confianza, ¿no? Entonces, en la gestión de conflictos sociales, el diálogo social permite que visibilizar las demandas, aclarar percepciones y construir ¿qué? Agendas comunes. Construir agendas comunes, contribuyendo ¿a qué? A la prevención y reducir el escalamiento del conflicto. Y por negociación, vamos a citar también algunos autores, algunos pensadores. La negociación es un proceso mediante el cual las partes buscan alcanzar acuerdos a partir de qué? De la identificación de intereses. Identificación de intereses, ¿no? Y la realización de qué? De concesiones mutuas. Entonces voy a citar a Hirschi. A diferencia, dice, de enfoques coercitivos, la negociación se sustenta por la voluntad de A y B, ¿no? De llegar a un compromiso aceptable. Fisher, 1981. Destacan la importancia, Fisher, dice acá, destaca la importancia de la negociación basada que en intereses. Sí, claro. Alguien va a salir ahí no tan satisfactorio, pero intereses, el cual prioriza soluciones mutuamente beneficiosas frente a posiciones rígidas. O sea, no hay autoritarismo acá, nos dice Fischer, no hay que destacar la importancia, ¿no? Porque se basa ¿qué? En intereses. Así como uno era niño, negociaba con el papá o la mamá para salir, mamá, ¿me dejas de salir? Ya, hasta las 10 pide uno, no, la mamá dice, no, hasta las 8. No, pero más a las 10 no, decía, ni para ti ni para mí, ya, a las 9. Intereses. Hay una negociación. Bueno, ya sé, podemos dar miles diferentes ejemplos que existen, ¿no? En el ámbito de los conflictos sociales, la negociación que resulta
clave, ¿no? La negociación resulta clave para formalizar acuerdos, establecer compromisos verificables y qué, definir mecanismos de seguimiento. Tenemos acá en el ámbito de los conflictos sociales, la negociación resulta clave para formalizar acuerdos, establecer compromisos y verificación de definir qué, los mecanismos de seguimiento. En esta mediación, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, los famosos MARS, la mediación incorpora a un tercero imparcial que facilita el diálogo y la negociación entre las partes en conflicto. La mediación incorpora a un tercero imparcial que facilite el diálogo. El mediador no impone soluciones, sino que contribuye ¿qué? A crear condiciones para el entendimiento. No impone, sino que establezco los espacios para el entendimiento mutuo. Este mecanismo, especialmente útil, resulta necesario o importante cuando existen altos niveles de desconfianza o asimetría de poder, los autores, ¿no? En esa mediación. Ahí está, pues, ¿quién actúa mayormente? ¿No? Cuando hay conflictos, ya sale la iglesia, por ahí sale el monseñor, creo, Castillo, otros monseñores, ¿no? O el párroco de la iglesia, ¿no? Ya aparece el diálogo entre comunidades o entre grupos, ya sale ¿no? El pastor de la iglesia también. Interesante. El diálogo y la negociación constituyen pilares fundamentales de la gestión de conflictos sociales al ofrecer ¿qué? Alternativas pacíficas y sostenibles frente a la confrontación. Entonces, la incorporación de la mediación como mecanismo de apoyo fortalece ¿qué? Fortalece la capacidad de las partes para alcanzar acuerdos duraderos. La capacidad de las partes para alcanzar acuerdos duraderos. Y por otro lado, tenemos acá que la promoción del diálogo y la negociación debe asumirse como una política pública. Nos está poniendo acá. Una política pública y esa política debe ser transversal. ¿Mm? Transversal. No vertical, sino horizontal, además. ¿Qué es lo que tenemos que reducir o que no exista la violencia? En ningún extremo. Con ello, ¿qué se genera? El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la cohesión social, ¿no? Se fortalece la gobernabilidad en el Estado. Este asunto que los negacionistas quieren dejar de lado sobre los derechos humanos, pero son necesarios. Hay un enfoque acá. Este enfoque de los derechos humanos se fundamenta en principios de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia, prerrogativa de los derechos fundamentales. Entonces, aquí tenemos cuatro elementos, derechos universales, ¿no? Principio de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, progresivamente de los derechos fundamentales. Entonces, de esta perspectiva de estos cuatro elementos, la gestión social debe garantizar el respeto de qué? De la protección de los derechos como qué? La participación ciudadana, lo que mencionamos al inicio, el acceso a la información, ¿qué más? Que todos somos iguales. Como un ejemplo, derecho a un ambiente sano y equilibrado para la vida. La igualdad ante la ley. ¿Y cuál es eso? Un ejemplo, ambiente sano. Entonces, aplicando los conflictos sociales, este enfoque implica que el Estado actúe como garante de los derechos, adoptando medidas preventivas, ¿no? Si no los tiene, tiene que crearlas y tener también a sus especialistas. Correctivas, hay que corregir, que eviten vulneraciones y promuevan soluciones basadas que en la dignidad humana, en la dignidad del ser humano. Y este enfoque intercultural, mencionábamos también diferentes culturas, 52, según el Ministerio de Cultura, 56, según IDC, hay más, pero bueno,
Reconoce la diversidad cultural como un elemento constitutivo de la sociedad y promueve que el diálogo respetuoso entre culturas en condición de igual igual. No te miro por encima del hombro, sino te miro a los ojos, mirándome a los ojos, como dice la canción. A diferencia de enfoques asimilacionistas, la intercultural busca el reconocimiento de identidad, saberes y prácticas culturales. ¿Mm? Y acá es que la gestión de conflictos sociales con el enfoque cultural resulta especialmente relevante en el contexto donde participan pueblos indígenas, pueblos ancestrales, comunidades andinas, comunidades locales, ujú, ya sea total o parcial, cuyo cosmovisión y formas de organización refiere a los modelos de las instituciones que predominan, ¿no? Que predominan. ¿Cómo aplicar acá? Entonces, en la aplicación de enfoques en la gestión de conflictos, los análisis va a permitir, realizar análisis permite identificar, ¿para qué? Para dar aportes concretos, no gaseosos, no, sean concretos, pero con enfoque de derechos humanos. ¿Qué más? Enfoque de interculturalidad. Y acá vamos a ver unos criterios. Cuatro, vamos a ver. Sobre la garantía de los derechos fundamentales. El otro es sobre el reconocimiento de la diversidad cultural. En este de la garantía de los derechos fundamentales, el enfoque de derechos humanos asegura que los procesos de diálogo y negociación respeten la dignidad humana, la participación y la igualdad de los actores involucrados. Y en el reconocimiento de diversidad cultural, el enfoque intercultural permite que, de acuerdo a los mecanismos de diálogo, los contextos culturales, lingüísticos y las comunidades fortalecimiento legítimo. Y acá en la prevención de la discriminación y exclusión, pues ambos enfoques contribuyen a que a reducir qué prácticas de discriminación. Quiero que promover las relaciones más equitativas entre el Estado y la comunidad, ¿no? La exclusión, ¿no? Que existe, se excluye, también hay discriminación. Por acá, construcción de una de confianza legítima al respecto de los derechos de la diversidad cultural fortalece que la confianza entre los actores y favorece que la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados. ¿Mm? Los acuerdos alcanzados. Entonces, desde estos criterios, el enfoque de derechos humanos y el enfoque cultural, ¿qué constituyen? Pilares indispensables para la gestión democrática en los conflictos sociales, ahora en estos momentos y hacia adelante. Muy tarde estamos, pero bueno, cuando estamos ahí. Desde la guía ya se empezó a hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas, pero recién. Su aplicación permite prevenir vulneración de derechos, reconocer que la diversidad cultural, construir acuerdos sostenibles basados en el respeto mutuo. Y concluyendo en esta presentación en Cultura de Derechos Humanos, la articulación de ambos enfoques debe integrarse de manera transversal en las políticas públicas de gestión de conflictos sociales, contribuyendo a la gobernanza democrática y al desarrollo del país. Desarrollo del país. Y vamos a este marco normativo. Este marco normativo. Tenemos pues nosotros a nuestra Constitución Política del Perú. Marco normativo. La Constitución establece principios fundamentales para la gestión de conflictos. Dos. Artículo 2, 26, 28, 44. Derechos y deberes fundamentales. Participación, información, protesta, a un ambiente sano. 66. Recursos naturales son patrimonio de la nación, ¿no? Pero el Estado lo promueve, eso lo va a aprovechar. Dice. 68. Obligación del Estado a promover la conservación del ambiente. El 44, el deber general, el deber del Estado en garantizar que el orden interno y el bienestar general. Y esta ley de procedimientos administrativos, eh, tenemos principios, ¿no? De legalidad,
Ahí hay que hablar de la transparencia, también se habla de transparencia en la ley. El otro es el principio participación ciudadana, debido procedimiento administrativo. Entonces, estos elementos, estos principios que le he puesto acá son esenciales ¿para qué? Para evitar conflictos derivados de qué? De decisiones administrativas que son pues arbitrarias. Una ley de consulta previa, ya no era necesario que exista una ley porque el Perú en 93, ¿no? 94, creo, no recuerdo la primera fecha, fue parte, ¿no? El convenio 169 de la OIT. Ujú. Pero bueno, pero se ha hecho una norma en el año 2011 después del Baguazo. Entonces, reconocer los pueblos indígenas originarios consultados de forma previa, ¿no? Consulta previa, pues, libre e informada sobre medidas administrativas, legislativas que los afecten directamente, contribuyendo a un instrumento clave para la prevención. Pero ¿qué pasa? Hay varias normas que se, que se elaboran y no pasan por el proceso de consulta previa, ¿no? Se cambian los planes curriculares, no se consulta. Nueva norma en el Congreso y nada, directiva que le involucra a ellos, no hay consulta. Ya que hay una política del año 2012, la Política Nacional de Gestión de Conflictos Sociales, tenemos acá prevención, manejo, resolución de conflictos sociales. Entonces, define a la responsabilidad del Estado en articulación interinstitucional y el fortalecimiento del diálogo. Vamos acá, define la responsabilidad del Estado en la articulación interinstitucional y el fortalecimiento del diálogo. Un sistema también, Sistema Nacional de Gestión de Conflictos, se va implementando constantemente a través de la PCM. Secretaría de Gestión de Social de Diálogo, encarga de que monitorear los conflictos sociales, facilitar los procesos de diálogos y coordinaciones institucionales. Bueno, también hace un momento, al inicio de la presentación, eh, proyecté sobre la Defensoría del Pueblo, cumple un rol fundamental, ¿no? Un monitoreo permanente. Les voy a publicar ahora, lo voy a enviar al responsable de esta materia. Distribuye ese manual y ustedes verán que está hasta el 25, hasta el noviembre del año pasado. Faltan los últimos reportes. La emisión de reportes y alertas tempranas. Ujú. Y supervisión del cumplimiento de los derechos fundamentales. Ya, usted se comprometió a esto y ¿qué pasó acá? Usted privado se comprometió y acá ¿qué ocurrió? ¿No? Lástima que ahora la Defensoría del Pueblo está pasando por una situación muy triste, lamentable, pero bueno, ya llegarán tiempos de verano, seguramente. Esperemos que así sea, ¿no? Bueno, normas sectoriales, la Ley General del Ambiente, el famoso CIA, OEFA, SENACE, ¿no? Entre otras instituciones también, tema, el ANA, ¿no? Buscan prevenir conflictos socioambientales derivados de los impactos ambientales no gestionados adecuadamente. Desde la certificación, se nace la certificación ambiental. Entonces, acá, la gestión de conflictos sociales en el Perú exige que un enfoque integral, un enfoque preventivo, un enfoque participativo, que mismo se va sustentando en el marco constitucional de la ley, la ley de leyes, la magna de magnas, ¿no? La constitución política. Va además asuntos técnicos, legales y político también, ¿no? Político también. Entonces, la adecuada articulación entre el Estado, entre el sector privado, la sociedad civil. Eso resulta fundamental, necesario para promover ¿qué? La gobernabilidad, para promover la democracia y el desarrollo sostenible de la paz, de la paz social. Entonces,
Mm, mm, ¿cómo es esto? Bueno, quizás ahí existen algunas preguntas, comentarios que desean realizar para eh, tener unos minutos de diálogo. Porque he compartido algunas lecturas y me parece pertinente que se lean esas lecturas que son necesarias para este diplomado de conflictos. Ujú. Quizás, si ya todo está claro, para dar por, ¿no? Algunas preguntas, soy todo oídos, voy a enviar esta Muchas gracias. información. Sí, muchas gracias por su situación, doctor José Ronald. Pregunta, doctores, para el expositor. No hay no preguntas, entonces daremos por culminar la sesión de video. Genial. Voy a Sí, compartir esta presentación de la sí, Defensoría del por Pueblo que favor. me gustaría que Sí, se por favor. tenga, que se lea, porque es muy importante para A ver, para cómo vamos en escalamiento, porque es necesario, porque el diplomado, pues, el diplomado se llama Prevención y Negociación de Conflictos. Prevención y negociación de conflictos sociales, ¿no? Entonces es importante ahí saber cómo vamos en escala, porque nos faltan los últimos reportes y aprovechemos en dar esas lecturas. Muy bien. Bueno, eso sería por mi parte. muchas gracias. Muy buena noche con ustedes. Bueno, buenas Gracias. noches.